Bueno, tenemos dos estudiantes, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, María, hace un poco que usted no ha podido asistir. Voy a repasar brevemente otra vez la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? ¿Recuerda usted? María, hay que habilitar su micrófono. La buena relación con Dios es amarle. Ay, María. Dios solo ¿Vos? acepta lo perfecto. ¿Nosotros le amamos perfectamente? Sí. ¿Sí? ¿Usted No, le, le, no, le ama perfectamente en su corazón sin ninguna duda, sin eh, ninguna tacha de pecado? no, sí tenemos, profesor, Sí. tenemos. Entonces, eso no es lo que Tenemos, nos pone bien con Dios, ¿verdad? Vamos a querer amarle, sí, pero por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿En qué se basa nuestra relación sí, con Dios realmente? ¿Qué es lo que nos asegura de su favor, María? lo que Él ha hecho por nosotros, Ok, ¿y qué su es? amor, Más nosotros. que eso. Eso es demasiado general. Mucho más. En su amor, ¿qué hizo Dios, el Padre, para poder nosotros tener una buena relación con Él? Que envió a su Hijo Jesucristo. Ok, ¿y qué ha hecho Jesús, su Hijo, para ponernos bien con Dios, para que podamos disfrutar de su amor Sí, y favor? ¿Qué se hizo puso en como sustituto nuestro. Ok, Él se puso como sustituto. muy bien. Y es sustituto de dos maneras, Es recuerde. nuestro sustituto. Sí, de dos maneras, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro sustituto en su vida? Sí. ¿Cómo fue nuestro sustituto Jesús en los 33 años de su vida? ¿Recuerde? ¿Cómo fue? Sí, sí. ¿Qué hizo Jesús en su vida para ponernos bien con Dios? Él murió en la cruz del No, Calvario. eso es lo que hizo en su muerte. Eso es lo que hizo en el día del Viernes Santo, el último día. Hizo algo en los 33 años de su vida. ¿Qué? ¿Qué fue? Pues ya 33 dijo que fue años nuestro hizo él. sustituto, pero ¿de qué manera fue nuestro sustituto Jesús en esos 33 años de su vida? ¿Recuerde? Eh, en la vida de él, lo que le hizo maravillas, prodigio, él obedeció a Dios, no, no sé, Ajá. ¿Y cómo es que su obediencia nos sirva a nosotros? la obediencia de él nos sirve a nosotros, ¿De qué manera? porque, porque nos amó, Sí, pero ¿de qué que nos manera ese rescató, amor al obedecer a Dios nos sirve a nosotros para nuestra relación con Dios? que, ay, que nosotros también le obedezcamos a él. No, no, porque no lo hacemos perfectamente. ¿Sí? Si el propósito de Jesús hubiera obedecido para que nosotros también obedezcamos, falló porque ninguno ha obedecido. Todos hemos pecado. Y pecado no es obedecer. Sí. Entonces, ¿qué hizo Jesús en su vida para establecer una buena relación con Dios para nosotros? Tiene que ver con su obediencia, la obediencia que hizo en la vida. Sí. Al reconocerle, Él al obedeció. aceptarlo, No, es que nosotros no hacemos eso sí. perfectamente tampoco. Sí, nuestra fe no es perfecta, nuestro aceptar no es perfecto. Es que él lo hizo todo, profesor, él Ajá, lo hizo y que, todo. ya, exacto, ya vamos a necesitar identificar específicamente qué hizo para ponernos bien con Dios. Se puso en nuestro lugar, Ok, tomó nuestro,
nuestro Eso. castigo. Bueno, eso hizo en la cruz, Perfecto. pero estamos viendo lo que hizo en su vida Sí. en este momento. Sí, tiene razón, eso hizo, tomó nuestro lugar al ser castigado en la cruz por nuestros pecados, pero ¿qué hizo en su vida? ¿En mi vida personal Sí, y en mío también. o en la vida de Mía, sí, en la vida de todos. Él ha hecho algo para ponernos a todos bien con Dios. eh, Usted bueno, el ya, momento que yo acepté al Señor, no, no, hubieron no, cambios. no, 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 no. Seguimos siendo pecadores, María, lo siento mucho, pero es así. Hay un cambio externo que la gente puede notar, pero realmente ante Dios seguimos siendo pecadores, personas que Él debería desechar y enviar al infierno por nuestros pecados. Ya sí, vemos que Él ha pagado nuestros pecados, pero ¿qué hizo en la vida? Porque Dios ha requerido una vida perfecta. Él ha dicho, sed pues vosotros perfectos, y no lo hemos sido. Entonces, ¿cómo resolvió Jesús No, esa parte? Usted lo ha tocado, ¿sí? vuelvo a decir, Algo que Él se hizo en puso nuestro como lugar. sustituto, ¿Qué hizo Jesús en nuestro lugar como nuestro sustituto en su vida? murió por nuestros pecados. No, eso es en su muerte. En su vida estamos hablando, ¿sí? Sé que la gran mayoría Sí, solo enseña lo que Jesús hizo en su muerte. Y eso es importante, lo que hizo en su sí, muerte. Pero ¿qué hizo en su vida por nosotros? Él vivió 33 años. sí. Eso también tiene importancia, no solo un día Fue en su vida. una vida perfecta, obediente a su padre. ¿Y cómo Él nos hay? cumplió todo. Ok, bien. ¿Y cómo nos ayuda eso a nosotros en nuestra relación con Dios? Su obediencia nos cuenta Es- cómo. sí, le amamos. Nosotros le amamos No, y no, por no, amor, no, 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 María, nada en nosotros. Nuestro amor es imperfecto, somos pecadores. Eso no sirve para ponernos bien con Dios. Eso vamos a hacer en gratitud después de ya estar bien con Dios por Jesús. Entonces, usted lo dijo, Jesús obedeció la ley de Dios, pero lo hizo también como nuestro sus. sustituto. Eso, María, no sé por qué es tan difícil eso, ¿sí? Entonces Jesús hizo Sí. dos cosas como nuestro sustituto. Una es que murió en la cruz como nuestro sustituto para pagar el castigo por nuestros pecados. Pero la otra es que en su vida obedeció los mandamientos de Muy Dios por nosotros como nuestro sustituto. También era como nuestro bien. sustituto. Lo hizo en nuestro lugar, puesto que no hemos amado Lo hizo perfectamente, puesto que no hemos obedecido perfectamente. Él tuvo que amar perfectamente y sí, obedecer perfectamente por nosotros como nuestro sustituto. Y Él ha consignado su obediencia ya en nuestra cuenta ante Dios. Dios nos acepta como perfectos por la perfección de Jesús, por su obediencia, no por la nuestra. Entonces, viendo eso, y fue algo, sí, y al fin, profesor, sí, tan grande, que él dejó todo, todo para venir a este mundo y sí, nacer pero, como un bebé. Pero él lo sí, dejó todo sí, pero arriba. necesitamos saber para qué y lo hizo y qué logró al hacerlo, ¿sí? Y lo que logró es Él ponernos en una buena relación con Dios por su obediencia perfecta, por nosotros como nuestro sustituto y por su muerte con la cual pagó el castigo por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Ya entendió? Como nuestro sustituto. Vamos a seguir repitiéndolo hasta que sí sea claro, Sí, ¿sí? Ok, ahora entonces, usted ha hablado mucho de amarle. ¿Para qué sirve nuestro amor a Él, aunque sea imperfecto? ¿Para qué sirven nuestras buenas obras? ¿Por qué las vamos a luchar para hacer, aunque no sirven para ponernos bien con Dios? No sirven para que nos dé su favor. No sirven para que esté contento con nosotros. Entonces, ¿para qué sirven?
¿Recuerda lo que habíamos dicho en el versículo de Hebreos 12, 28? ¿Para, para qué le vamos a servir? Por, Por amor. ok, por gratitud es la palabra exacta, ¿sí? Entonces nuestras obras, nuestro servicio, nuestra lucha, nuestro amor viene como consecuencia de lo que Jesús hizo por nosotros. No es lo que nos pone bien con Dios. ¿Sí? ¿Entendió? Así es. Sí, La gran sí, diferencia con consecuencia. lo que nosotros estamos diciendo y enseñando y con lo que la gran mayoría enseña es que la gran mayoría enseña que primero tenemos que amar a Dios, primero tenemos que obedecerle, primero tenemos que servir al prójimo y entonces Dios nos va a dar su favor. No, no es así, es al revés. Primero nos amó, envió a su Hijo por nosotros, siendo nosotros pecadores, mereciendo ir al castigo eterno. En su vida Jesús obedeció los mandamientos por nosotros como nuestro sustituto. Y en la cruz del Calvario, Él murió y sufrió la ira de Dios que hemos merecido, sufrió el mismo infierno por nosotros, otra vez como nuestro sustituto. Así que Él hizo todo lo necesario para establecer una buena relación entre nosotros y Dios. Después, ahora Después que está, eso ya está hecho, vamos a querer servirle con obras y amor, pero por gratitud. Y por eso ya nuestro amor no tiene que ser perfecto. Nuestras obras no tienen que ser perfectas porque son hechas nada más para agradecerle, no para ganar nada. Ya tenemos su favor. Hacemos las obras como fruto de agradecimiento por eso, por el hecho de que ya estamos bien con Dios por Jesús. ¿Sí? Entiendo la sí. dificultad porque seguro que su propia iglesia le ha enseñado mal con respecto a esto. No, La gran mayoría de las sí, iglesias, aun las cristianas, enseñan que sí, yo, nuestro aceptar a Dios es lo que sirve, nuestro amor a Él es lo que sirve, nuestra obediencia es lo que nos pone bien con Dios. Y eso simplemente es falso. eh, Siento tener que yo en la decirlo, iglesia, pero es así. sí, Bueno, ahora la vamos a... iglesia, la iglesia que me llevaron mis padres, Ajá, yo conocí a un Dios castigador. Si haces ajá. esto, te va a castigar. Tú tienes que vivirlo. Tú tienes que amarlo, porque si no, te va a castigar. Si haces todo otro, también es malo. Todo malo, malo. Pero Y usted ha eso me costó seguido con mucho esa aceptar. misma... María, usted ha seguido con eso mismo. Cuando yo pregunto qué es lo que nos pone No, bien con Dios, usted ha dicho, tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo. Lo mismo. Eso sí. usted ha dicho. Lo siento, pero es así. Que Dios es amor y que no es con un látigo. No, Y no, ahí recién mire, si no es con látigo, pero no es látigo para nosotros, pero Jesús sufrió ¿qué en la cruz? Sufrió el látigo de sí, Dios, sufrió su ira. Dios sí tiene ira contra el pecado y somos pecadores, pero gracias a Dios su amor se ve en el hecho de que hizo castigar, hizo dejar de descender esa ira contra su propio Hijo. O sea, sí existe la ira, pero sí. Jesús la sufrió. Y ahí está la buena noticia, que Él lo ha pagado por nosotros. Y también no solo eso, los requisitos de la ley, Él ha cumplido. Esa es la verdadera buena noticia, ¿sí? Que en su vida Él obedeció Eso los es lo mandatos de Dios por nosotros, como nuestro sustituto, ¿sí? Si la persona enseña, si su sí. iglesia presente todavía enseña, no, usted es la que tiene que amar, usted tiene que aceptar, usted tiene que hacer esto. Es igual malo como el de su No, padre. Sí, lo siento, María, pero es así. yo, Le sí, no, enseña, yo luego le ha fui a la, enseñado que usted tiene que ponerse bien con Dios usted misma. Y no es así. No es así. Le ha no es así. enseñado mal. Lo siento de tener que decirlo, pero por sus respuestas es así. Usted ha siempre dicho yo, mi amor, mi servicio,
mi obediencia. De alguna parte usted aprendió eso y es falso. Ujú. No es así. Bueno, Sí. suficiente para ahora. Vamos a seguir repasándolo porque es supremamente importante. En el día del juicio, la persona que dice cuando ve a Jesús ahí juzgando, déjame entrar en el reino, Señor, en el cielo, porque yo te he amado, esa persona va a ser desechado porque no ha amado perfectamente. O si dice, porque yo he obedecido, va a ser desechado porque no ha obedecido perfectamente como Dios requiere. La única persona que va a entrar al cielo son las personas que dicen, déjame entrar por Jesús, porque Él hizo todo por mí. Nada yo. No porque yo lo acepté, no porque yo le amé, no porque yo obedecí, no porque yo serví. No, déjeme entrar por Jesús. Punto. Por tu misericordia. Por su misericordia, eso es. Entonces, la próxima vez que pregunto en qué se basa nuestra relación con Dios, si usted contesta otra vez por amor, por nuestro amor, usted está señalando a sí mismo, a sí misma. Y esa respuesta le pone bajo condenación. Por favor, aprenda Sí, sí, que estamos bien con Dios por lo que hizo Jesús en su vida y con su muerte. Las dos cosas. ¿Sí? Bien, sí, entonces vamos a repasar la tarea. Llenaron sí, la hoja de repaso para la lección anterior, la lección 3. sí. Sí, allá, bien. Y la otra tarea, profesor, no la revisó, nadie la llevó, parece, por lo que escuché yo. Ajá. Bueno, estoy contando con que ha hecho lo mejor posible, porque usted no me entregó la tarea o algo así. Entonces voy a confiar que lo ha hecho. Bien, ¿pudieron ver el video para esta lección 4? Que también puse el Sí. enlace en el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿han podido compartir la lección anterior sobre la caída del hombre y la mujer en pecado con otros? Ujú. ¿Sí? Sí, Ah, sí, muy bien, me alegro. Ok. sí. Una pregunta más. Yo puse también un documento sobre el bautismo de infantes. ¿Han podido ver ese documento y estudiarlo? Sí, ¿Y qué le parece, profesor, María? y bueno, en un comienzo, cuando yo conocí al Señor en la otra misión, era de chico, pero ahora es de grande, cuando ya tiene conocimiento, cuando ya nadie lo obliga, que lo hace por su voluntad bautizarse y todo eso. Es Pero, ahora. Y eso lo estoy pero, aprendiendo pero ahora, mira, mire, profesor. María, usted con esa respuesta ha vuelto a lo anterior. Hace depender la salvación y el perdón que recibimos en el bautismo del hombre mismo y su decisión. La Biblia dice que el Sí, hombre antes de llegar a la fe es enemigo de Dios, que la decisión la hizo Cristo. Él ha dicho a sus discípulos, vosotros no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí. La Biblia dice en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede otorgar la fe en un bebé y con igual facilidad como a un adulto. Todo el motivo para no bautizar a los infantes se basa en esa idea de que el hombre tiene que hacer algo para su salvación. El hombre tiene que hacer su propia decisión. Y eso es falso, María. Están haciendo sí, que, evitando que los niños reciban la bendición tan grande del bautismo por ese error, por esa idea de que el hombre tiene que decidir. El hombre tiene que hacer su propia salvación con su propia decisión. Y eso es una doctrina horrible. Esa es la doctrina que lleva al infierno. No hay motivo para no bautizar a los infantes. Los infantes nacen pecaminosos con el pecado original. Y ese pecado lo pone bajo condenación, según Romanos 5:19. Nacen bajo condenación, necesitan el perdón de sus pecados, necesitan llegar a la fe.
Y la Biblia dice que el bautismo salva. El bautismo es el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5. Eso necesitan los bebés. Jesús ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Los infantes son parte de las naciones. La Biblia jamás dice, espere a que estén en la edad de hacer su decisión, una decisión que no van a poder hacer nunca. Cuando alguien que tiene posesiones, un niño nace, lo pone, le da su herencia de una vez. Eso no es forzar o obligarlo a algo malo. Si el niño después, al crecer, quiere rechazar su herencia, puede hacerlo. Pero el papá no hace mal al darle la herencia cuando nace. Y así quiere Dios que los padres demos la herencia del perdón de los pecados y la vida eterna a nuestros hijos al nacer. Y no hay ningún motivo bíblico para no hacer. Hay esa idea falsa de que el hombre tiene que hacer su propia decisión. Eso no es cierto. Es contrario a la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:7 que el hombre no puede hacer eso en su condición natural. Y todos nacemos en la condición natural, enemigos de Dios. El que hace la decisión es Dios. Y Él quiere dar a los niños ese tesoro de perdón y fe y vida eterna al nacer. Y ha mandado hacerlo, a nosotros hacerlo, a bautizar a todos. Y no excluye a los infantes de ninguna manera. ¿Sí? Por lo que yo leí y escuché, Ajá. esos niños Lo que no nace de tienen pecado es lo que nace de la carne, es carne. Y los niños nacen pecaminosos. El pecado de Adán en la misma concepción se traslada, llega al niño en su concepción. Así que nace pecaminoso. Y la Biblia no dice en ninguna parte que el niño no tiene pecado. Todos han pecado, dice la Biblia en Romanos 3:23. Pero muchas iglesias quieren decir, no, el niño no. Pero ¿dónde dice la Biblia? El niño no. David confesó en el Salmo 51:5 que él era pecador desde la concepción en su madre. Y así el pecado ha pasado a todos y necesitan así el bautismo. Muchos usan argumentos de la razón, de su propio razonamiento, pero no es bíblico la idea de que el niño pequeño no es pecaminoso y no necesita la fe. Sí necesita la fe. El que no cree, dice la Biblia, será condenado así. Y no dice excepto por los niños. Los niños están incluidos. ¿Sí, María? Su iglesia le ha enseñado mal sobre esto, lo siento mucho. Y muchos infantes están en grave peligro por esas enseñanzas. Claro, se han ido antes de nacer o después de nacer. Me dio mucha pena. Sí, deben ser bautizados tan pronto nazcan para recibir el perdón de los pecados, para recibir la salvación que el bautismo ofrece, estando conectado con la palabra, el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Lea ese documento, María, por favor. Muestra la base bíblica para sí bautizar a los infantes, porque es tan importante bautizarlos. ¿Sí? Léalo otra vez, por favor. Ahora yo ya me quedó claro, pastor. Ok, me alegro mucho. ¿Puede ser por inversión o por inversión? No importa, no tiene que ser, la Biblia no manda que sea por inmersión, no lo hace. Es otra vez, un razonamiento de muchos hombres. No. La misma palabra que la Biblia usa en griego, baptizen, es la palabra en griego para bautizar, se usa también para lavar las camas. Y otra vez, claramente uno no va a someter las camas en el agua para lavarlas, va a aplicar agua sobre la cama. ¿Sí?
Entonces, hay mucho error con respecto a eso. Muchos dicen, porque Jesús entró en el agua, tuvo que ser sumergido, pero la Biblia no dice que fue sumergido. No, no lo dice. Entró en el agua, pero entró caminando. No dice que fue sumergido en el agua. Entonces, hay muchas cosas así, Y como si fuera conclusiones a las que muchas iglesias llegan que no son bíblicas. No son bíblicas. ¿Sí? me quedó claro, profesor, Ok, sí. muy bien. Con Me alegro pena. mucho. Está bien. Son cosas importantes. Sí. Bueno, ya vamos a ir a la nueva lección. Al captar. Bueno, ¿han notado ustedes cómo el mal se arraiga entre la gente y la vida empeora y empeora más y más? También hoy en día. Bueno, después de que Adán y Eva pecaron, su primer hijo Caín mató a su segundo hijo Abel. Entonces, dos linajes de personas descendieron de Adán y Eva. Aquellos quienes, como el hijo que reemplazó a Abel, que era Set, creyeron en Dios y lo amaban, y aquellos quienes, como Caín, estaban en guerra contra Dios y los creyentes. Los descendientes de Caín prosperaron y aumentaron en número grandemente, mientras los descendientes del otro hijo, Set, comenzaron a casarse con las hijas hermosas de Caín y fueron contaminados por su odio hacia Dios. El mundo se tornó más y más violento e impío. Y finalmente solo se quedó una familia temerosa de Dios, es decir, creyente. Esa fue la familia de Noé, quien nació más de 1000 años después de que el mundo fue creado. El ciclo del crecimiento del mal tenía que romperse. Si no, los creyentes que estaban muy probablemente se volverían incrédulos también. Entonces, vamos a ver lo que Dios hizo para evitar que todo el mundo se cayera de la fe y se condenara eternamente. Bueno, ya vamos a ir a la sección de contar. Contar. Muy bien. Y voy a pasar la vista a mi Biblia en línea. Ujú. Ya. Entonces, María, si usted quiere comenzar con 5:28 al 32, o sea, esta parte. Amén. Adelante. Vivió Lamed, ¿ya? Sí, Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamed después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. ¿Hasta cuánto? ¿32? hasta 32. 32. Voy a seguirlo con la mía. Sí, aquí. 5, 28. Hasta 32. Sí, 31 y 32 ya. Ya. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y Jafet. Muy bien. Hasta ahí por Amén. ahora. Rolando, ¿quiere leer 6:1 al 4? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová,
no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra y en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hasta ahí por ahora. Entonces, María, 5 al 8, por favor. ¿Del 6? Ya. Sí, capítulo 6, versículos 5 al 8, o sea, de ahí en adelante. Y vio Jehová. Y se arrepintió. No, sí, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová. Ya. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, hasta ahí por ahora. Y Rolando, los versículos 9 al 22, por favor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo 2º y 3º. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Sí, 21. Y toma contigo de todo animal que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, hasta ahí por ahora. Un momento. Ya. Ahora, capítulo 7, los versículos 1 al 5, por favor, María. 1 al 5. ¿Ya? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Muy bien, hasta Era ahí. Noé Hasta de ahí. 600. Hasta ahí. Ya sigue Rolando otra vez, 6 al 10. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muy bien. María, 11 al 16. Ah, no, usted ya leo hasta el 11. María, 12 al 16. Y hubo lluvia. Capítulo 7, versículos 12 al 16, por favor. María. Estoy leyendo. Ya. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Hasta ahí. Diluvio, Bueno, 17 y 18, Rolando otra vez. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Bueno, hasta ahí. Bien, vamos a volver al... momento. Eso era el contar. Ya vamos a ir al considerar. 27. Bueno, Lamec era noveno de 10 patriarcas quienes vivieron entre la creación del mundo y el diluvio. Patriarca quiere decir la cabeza de una familia. Estos hombres creyeron en el Dios verdadero y en la promesa de un Salvador.
Lamec nombró a su hijo Noé, el último de los grandes patriarcas de antes del diluvio, porque esperaba que este hijo traería consuelo a su pueblo. Tal vez Lamec pensaba que Noé era el Salvador prometido a Eva hace muchos años. Eso no sabemos con seguridad, pero es posible. Entonces ya vamos a repasar los hechos de la historia que acabamos de ver en la Biblia. Entonces, primera pregunta, las hijas de los hombres eran incrédulos. ¿Qué estaban haciendo los creyentes llamados los hijos de Dios? ¿Puedo responder? Sí, puede María. Ellos estaban casándose con las hijas lindas que veían de los seres humanos. Ok, muy bien. De los incrédulos, sí. Próximo. Increíble. ¿Hasta qué punto había aumentado la maldad en el mundo? Rolando. Yo creo que estaría como ahora. Como ahora, Violenta. la maldad había llenado ya el mundo, la violencia llenaba la tierra. Muy bien. ¿De qué se arrepintió Dios al ver eso? A mí me de tocó haber leer creado eso, al ser se humano. arrepintió. Sí, muy bien, Rolando. Se arrepintió de haber creado al ser humano. Próximo. ¿Qué era lo que probablemente hubiera pasado a Noé y su familia si Dios no hubiera enviado el diluvio? Ellos se habrían contaminado, Ajá, profesor, también. igual. Con toda seguridad se habrían también perdido su fe. Y Como la se Biblia, trata. Jesús profetizó que también en los fines de los tiempos, antes de su segunda venida, todo llegaría tan mal otra vez que aún los elegidos se perderían si fuera posible, pero para evitar que los elegidos se pierden, Dios va a cortar los tiempos del fin, porque si no lo hiciera, Sí. también todos nosotros perderíamos nuestra fe y seríamos condenados. Entonces, pero es un consuelo saber que Él ha dicho que antes de que sus elegidos pierdan su fe, Él va a acortar los tiempos, venir más antes de lo que normalmente habría sido el tiempo del juicio. Entonces, lo mismo, seguro que habría sucedido a Noé y sus hijos si Dios no hubiera acortado ese tiempo. Bueno, aún así Dios todavía se demoraba en castigar a la raza humana malvada y rebelde. ¿Por cuántos años se demoró? Profesor, ¿le puedo ¿Sí? hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Estos 120 años que toma fue los años que le dio al hombre para que no vivieran más. Sí, 120. les dio 120 años para arrepentirse. Sí, exactamente. Eso sería ya los años que el hombre tendría antes del diluvio. En el momento de decirle eso a Noé, ese tiempo tenían. ¿Sí? Ya. Algunos piensan que ahí estaba refiriéndole a la edad de los hombres, pero aún después del diluvio, los hombres vivieron mucho más que eso por un buen tiempo. Hasta Abraham Ellos vivió como que más que los 120. Sí, sí. ok. ¿Qué le pidió Dios a Noé a construir? ¿Sí? Un arca, Sí, un arca, sí, muy bien. un barquito. Sí, era un barcazo. Bien. ¿Cuál posible advertencia piensa usted que la gente malvada recibía mientras Noé construía el arca? Y no hay que pensarlo porque en Hebreos nos lo dice claramente. Pienso yo que se reían mucho de Noé porque no había llovido nunca. No, pero Se me imagina que ¿qué advertencia dio él a ellos? Es la pregunta. un terrible diluvio. Sí, y como castigo por sus pecados si no se arrepintieran. Y la Biblia dice en Hebreos que sí les habló, les predicó
por esos 120 años en cuanto a su maldad. Pero era con el propósito de darles oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Si alguno más de ellos se hubieran arrepentido, también habría entrado en el arca y se habría salvado. Pero ninguno más que Noé y su familia. Bueno, el arca era como una barcaza, tenía cabida para muchos animales, especialmente si los animales eran todavía jóvenes y pequeños. ¿Qué tan largo y ancho y alto sería el arca? Claro, la Biblia nos da en otras medidas, pero no sé si alguien ha tomado la molestia de averiguar cuántos metros habría sido. Ahí habla de codos, pero ya sabemos más o menos cuánto era un codo. 140 metros, decía. Era 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros de alto. O sea, muy grande ese barco. Bueno, Dios hizo una promesa firme llamado un pacto a Noé. ¿A quiénes iba a salvar Dios en el arca? De acuerdo a ese pacto. A Noé y su familia, las 8 Ajá. personas que subieron y todos los animales que subieron. Sí, dos de todos los animales inmundos y 7 de todos los limpios, que también iban a servir para comer después de salir del arca. Entonces necesitaba haber suficiente. Entonces había 7 parejas de los animales limpios. ¿Quién trajo los animales al arca? Yo creo Dios. que Dios no. Dios lo hizo. Muy bien. Gracias, Rolando. Dios hizo más que enviar lluvia por 40 días, de donde también salía el agua, además del cielo. Del mar, Sí, me de las imagino. profundidades Lluvia. del mar había cavernas de agua aparentemente muy debajo de la tierra, entonces todo eso Dios soltó también. Las aguas de arriba eran los que estaban encima del firmamento. Cuando vimos la creación, vemos que Dios separó las aguas de debajo del firmamento, esas eran las aguas que estaban en el mar, y las de arriba del firmamento, o sea, del cielo, donde vuelan las aves, esas trajo Dios sobre la tierra en el diluvio. Y también soltó los que estaban abajo. Bien. ¿Qué ocurrió con la raza humana y los animales terrestres que no estaban en el arca? Murieron. ¿Era justo eso? Yo creo que pagaron todo justo por pecadores, por no entender si había un aviso de salvación. Sí, 100 años de aviso, 120 años de aviso era mucho tiempo, mucha oportunidad para arrepentirse y creer en las promesas de Dios. Muy bien, hasta ahí. Sí. Y ahora, profesor, uno predica en una plaza y, bueno, algunos escuchan, otros pasan. Ajá, es verdad. Hay en nosotros también la tendencia de pasar, de no creer. Tenemos un viejo Adán que no quiere creer. Pero Dios es el que ha prometido mantenernos en esa fe. Eso no podemos hacer nosotros mismos. Filipenses 1:6 indica que el que ha comenzado la buena obra, que es el Espíritu Santo, Él va a confirmar la obra hasta el día de Jesucristo. No debemos confiar en nosotros mismos porque no somos capaces de seguir en la fe. Necesita ser obra de Él. Confiemos en Él entonces para guardarnos hasta el fin. Bueno, en el Yo siempre consolidar, he dicho, siempre, ¿sí? yo siempre he dicho, unos riegan, unos siembran, otros riegan, pero el Señor, el Espíritu Santo te da crecimiento.
Ajá. Tenemos que solamente trabajar. María, ahí está otra vez, lo siento mucho. ¿Tenemos que hacer algo? No, No, entonces, pero qué es la fórmula que hemos adoptado para hablar de eso? por su misericordia. No, Sí. no tenemos que hacer nada ya. Cristo cumplió todo lo obligatorio por nosotros como nuestro sustituto. Entonces, ¿cómo vamos a decirlo en lugar de decir tenemos que o debemos ya hacer esto? Vamos a, Para cumplir lo que él dijo, el Señor vamos a hacer, Jesucristo pero en su ¿cómo? partida. Sí, pero Voy a ser discípulo. es porque tenemos que hacerlo. ¿Por qué lo vamos a luchar para hacer? No, solamente por su misericordia, nomás, nada más. Sí, pero ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo o vamos a hacerlo porque queremos hacerlo en gratitud? ¿Sí? ¿Sí, María? Gratitud. Y Sí, porque en gratitud. queremos. Nosotros ya vamos a querer hacer tal y tal cosa en gratitud o por gratitud a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Eso es mejor. Vamos a hacerlo por amor y gratitud, no porque tenemos que hacerlo. Tenemos que tener que hacerlo, De es repente, contrario al hacerlo por amor, ¿sí? Pero es otra de cosa que repente digo yo, profesor, sí, y ¿qué entiendo porque pensaría, las qué iglesias pensaría el Señor si yo no ajá, quiero hacerlo? ¿Qué pensaría el Señor? sí, sí, no Que gusta que yo hagamos esa las, cosa, sí, a él no gusta cuando hacemos las cosas por obligación, porque tenemos que hacerlo. Él ha hecho todo por nosotros, así que quiere que si vamos a hacer algo que sea por gratitud a Él. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tratar de aprender eso. Sí, es otra cosa que las iglesias no enseñan. Las iglesias enseñan, ¿no? Jesús murió en la cruz, pero ahora nosotros tenemos que hacer esto o aquello. Es falso, es tenemos que malo trabajar, esa tenemos que motivación. saber, no sabe. Sí, no Sí, saben porque no han estudiado bien o han simplemente aceptado lo que los líderes les han enseñado a ellos y esa forma, pero no es correcto la forma de enseñar, desafortunadamente, y la gran mayoría están en eso, desafortunadamente. No dan la motivación que Dios quiere que tengamos, dan una motivación de obligación, no de gratitud. Es una tristeza, es una lástima grande que es así, pero es así. Y así es mejor que así nos es. demos cuenta. Y si es necesario salir Amén. de ahí para seguir donde dan la motivación correcta, que es lo que Jesús ha hecho por nosotros, y nosotros por gratitud vamos a querer ya servir y luchar para cumplir los mandamientos y leer la Biblia y comunicar a otros. Todo eso es por gratitud, ya. Ok. Consolidar. ¿Cómo resumiría esta lección en una sola oración? O dicho en otra forma, ¿de qué se trata brevemente esta historia? De ver cómo Dios destruyó a la raza humana, salvando un hombre justo y fiel que era Noé. ¿Ok? Para que no se perdiera también por completo los creyentes. A propósito, la Biblia sí dice que no era justo, pero realmente era justo y sin pecado él. ¿De qué manera puede Dios llamarlo justo? ¿Por qué puede llamarlo justo a él? ¿Porque él no tenía pecado? No, sí tenía, Sí. pero era, ¿Por qué lo llama justo entonces Dios? Y eso necesitamos ver los contextos de la Biblia para saber la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que nosotros también podemos ser justos y ser aceptados por Dios como justos? ¿Cómo? Hay una sola yo manera. pienso que él creía. Creía que Creía en Dios.
Más que eso, creía en Él, el Salvador venidero que Dios ya había prometido a Adán y Eva, ¿sí? Así era constituido seguramente, justo, no por su propia justicia, sino por la justicia del Salvador prometido. Y nosotros también somos contados como justos por Dios. ¿Por qué? por el Señor Jesucristo. Sí, muy bien, porque Él fue justo en nuestro lugar y Él ha consignado su justicia en nuestra cuenta ante Dios. Y así era como Noé. Era pecador igual a todos los demás, pero creía en el Salvador y por eso Dios lo contó como justo, no por ninguna justicia propia. Muy bien. Profesor, Sí, ¿le puedo dar una acotación? sí. Sabe que hasta las horas me salen más lindas. ¿Me escucha bien? Ah, sí. Hasta las oraciones más lindas. Porque antes cuando oraba, bueno, y el malo me decía, ¿y lo que hiciste hoy día? Y mira esto, no eran cosas grandes, pero delante de Dios. ¿Y lo que hiciste? Entonces yo como que me achunchaba, decía, Señor, perdóname. Pero ahora no puedo ir abiertamente al Señor, sabiendo que Él es mi sustituto y Él es mi abogado. Ok, muy bien. Ok, me alegro mucho. Ahora, aún así, sí, por eso lo necesitamos como nuestro sustituto, porque en cada lección vemos un pecado que me enseña a confesar esta historia. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué hacía la Al gran no mayoría? reconocer uno, Sí, adelante. al no reconocerse uno el pecado Ok, delante de Dios, esa justificarse. tendencia. Muy bien, esa tendencia también tenemos en nuestro viejo Adán. Aun cuando sí confesamos es a veces porque somos renuentes y no nos gusta y tardamos en confesar, pero tenemos eso en nuestro viejo Adán también. ¿Y qué otra cosa? En la mayoría en el mundo en esa época, ¿por qué motivos se condenaron? No solo porque eran malos, Noé estaba predicándoles. Entonces, ¿qué pasó cuando les predicó? ¿Creyeron o no creyeron? No, pues no No creyeron. creyeron. Entonces, también hay eso en nosotros. El pecado de no siempre confiar y creer en la palabra y en las promesas de Dios. Es la mayoría de la gente antes del diluvio no creyeron a Dios cuando dijo que enviaría un gran diluvio que mataría a todos. Los que creyeron fueron salvos. Y aunque sí creemos por obra del Espíritu Santo, gracias a Dios, hay el viejo Adán en nosotros que resiste siempre y no quiere creer. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a querer luchar contra esa tendencia de no creer cosas que Dios ha dicho en su palabra. Por ejemplo, que Él ha dicho que es un mandato bautizar a todos, incluyendo a los infantes. Eso es un mandato de Él. Sí. Y Él dice que son pecadores. Entonces, cuando dudamos, cuando creemos líderes de la iglesia que dicen, no, son inocentes esos bebés. Cuando la Biblia dice que son pecaminosos, eso es dudar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso también es pecado y es Lo que, peligrosísimo, esas dudas. Bien. lo que usted dice, Ajá. lo que usted dice, profesor, le dice, no, si estos niños son los primeros que se van a ir cuando venga el Señor, ellos, porque son niños, dice, dejar los niños venir a mí, dice, se basan de ese versículo, Sí, pero ese versículo no dice que no que son eran salvos. pecadores, dice de los tales hablando de su fe. Son ejemplares de creer cuando el Espíritu Santo obra la fe en ellos. O sea, es contrario a lo que las personas dicen. Pero la Biblia dice, todos han pecado Sí, y eso incluye a los niños. Desde la concepción, Salmo todos, 5, 51:5, que son pecaminosos. Entonces, cuando creemos a los líderes de la iglesia, cuando la Biblia habla claro, está mal, estamos mal. Entonces necesitamos creer y confiar lo que la Biblia dice y aplicar lo que la Biblia dice en gratitud, no porque tenemos que hacerlo, sino porque vamos a querer hacer eso en gratitud.
Bien, ahora también siempre hay buena noticia en cada lección. En esta lección, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Es que él protegió toda una familia. Ajá. Y al proteger esa familia, ¿quién iba a ser descendiente de esa familia, de Noé y su esposa? ¿Quién iba a ser un Ay, venía a Jesucristo. Sí, si Dios no hubiera salvado a Noé, no habría habido Salvador. Pues ni siquiera, nosotros ni siquiera habríamos existido tampoco. Y tampoco habría habido Salvador. Entonces era una gran bendición que Él salvó a Noé y su familia. Y viendo y mirando más allá del texto mismo, también sabemos siempre, hemos confesado unos pecados, que el Salvador en su vida obedecería perfectamente todos los mandamientos de Dios por nosotros como nuestro sustituto y también pagaría el castigo que merecemos por nuestros pecados. Eso también siempre es parte del, cuando hablamos de buenas noticias, siempre es parte de las buenas noticias para nosotros. Y aunque seguro que Noé no entendió eso tan claramente que nosotros, ya nosotros tenemos palabra de Dios que nos habla claramente de la vida y la muerte de Jesús y que logró tanto con su vida como con su muerte. Y bueno, sería por obra del Espíritu Santo creerlo firmemente. Finalmente, eh, ya hablando de la santificación, lo que queremos hacer en gratitud a Dios, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? Hemos visto que hay la tendencia también en nosotros de seguir el rumbo de la sociedad incrédula. Y hasta la Biblia, Jesús ha dicho que si Él no acortara los días, todos nosotros perderíamos la fe y seríamos condenados. Entonces, ¿qué podemos pedirle en cuanto a nuestra fe? Que nuestra fe sea fortalecida. Muy bien. Y que nos guarde en la fe hasta el fin, ¿verdad? Sea que hasta que venga o hasta el fin, hasta que la muerte física nos llegue. Muy bien. Bueno, creo que la hora ha pasado. Voy a colocar... eh, una cosa que se me olvidó preguntar en cuanto a la tarea. Si ya han elegido una historia para el proyecto final, porque el proyecto final es que también escogen un texto propio que quieren enseñar y encuentren unas personas a las cuales puede enseñar y grabarse enseñando la lección a esas personas. Entonces, ¿ya han escogido un texto para su proyecto final? María o Rolando. No, no, profesor, todavía no. Ok, importante ya, y porque faltan nada más 3 lecciones, entonces cuando en la última lección ya eh, es debido a esa tarea. María ha escogido un texto para enseñar. Su micrófono está habilitado. María, ¿me escucha? ¿Aló? Sí que no Ya, ahora está. sí. Ok. ¿Usted ha escogido un texto para su proyecto final? Sí, tengo, no puedo decirle varios, pero ahí estoy para elegir cuál Ya. sea mejor. Ok. Muy bien. Entonces es importante escoger y comenzar a hacer su plan para ese proyecto. Sí, Otra vez voy a enviarles un plan básico, lo que hay que hacer en cada ah, momento para hacer ese proyecto. Entonces voy a enviar, ya ya, envié una vez, pero voy a otra vez
poner eso en el grupo de WhatsApp para que puedan ver los pasos que sería importante hacer para poder hacerlo bien. Bueno, Dios Y para que no mediante. salga tan largo. Ok. La próxima reunión será Dios mediante el próximo jueves, 7 de febrero, a la misma hora. Bueno, vamos a terminar con oración. Querido Padre Amén. Celestial, sé que no toleras el pecado. Sé también que yo soy pecador, tengo muchos pecados, entendiendo que tú miras también los pensamientos de la mente cuando no estén completamente de acuerdo a tu voluntad. Sé que hay mucho pecado en mí. Tengo un viejo Adán que resiste y lucha contra tus propósitos. Perdóname entonces por mis muchos pecados, por Jesús, mi Salvador, por lo que hizo por mí en su vida y lo que hizo en su muerte. Y ahora pido que me fortalezca en mi fe para que por los méritos de Jesús yo sea siempre encontrado por ti obediente y amándote a pesar del mundo incrédulo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí. Vamos. Muchas gracias, pastor. Muy El bien, Señor lo bendiga mucho. gracias, es por mucho La gusto. próxima. El jueves, Dios mediante, a la ¿Alguna misma tarea? hora. ¿Cómo? La 5, la número 5. ¿La número 5? Sí, va a ser para el No, la jueves. número 4. No, hoy fue el número Sí. 4, la lección 4. El jueves va a ser la lección 5 y solo va hasta el 7. Entonces, sí, será una semana y un día más. O sea, al final de la semana Sí. entrante. O sea, el jueves de la semana Ujú. entrante será la última. Entonces, ahí habrá necesidad de tener el proyecto final listo. Bueno, ok. Dios les guarde. ¿Sí? Una pregunta, ¿la historia tiene que ser de Génesis o puede ser cualquier No, parte de la cualquier Biblia? historia de texto bíblico. Está bien, gracias. Ok, Y, muy y bien. la manda, ¿cómo uno lo Sí, después de grabarla, escrito? puede hacer como yo he hecho con estas clases. Puede crear un sitio en YouTube y subirlo ahí y darnos el enlace o poner el mismo video si no es demasiado grande en el grupo de WhatsApp. Ya, ¿Sí? ¿Han ya, entendido? pasó. Sí, Oh, ok, Sí, sí, sí. muy bien. Hasta la próxima gracias. entonces. Que Dios les guarde y les bendiga. Igual, buenas noches también a los alumnos, los hermanos, el profesor. Que Muchas, pase un feliz día. O sea, ok, hasta la próxima. ok, muchas gracias, El María. Señor le Y bendiga. igual.